Había una vez un ogro con mal aliento y cero ganas de ser héroe. En lo más profundo de un pantano apestoso, y sí, orgullosamente apestoso, vivía un ogro llamado Shrek. No le gustaban las visitas, ni los cuentos, ni los abrazos grupales. Su vida era perfecta: barro, eructos y soledad. Pero claro, la paz nunca dura. El obsesivo Lord Farquaad, que medía menos que un enano, pero tenía el ego de un gigante, decidió expulsar a todas las criaturas mágicas del reino. Resultado, el pantano de Shrek se convirtió en un Airbnb para hadas, lobos, cerditos y hasta Pinocho. Indignado, Shrek fue a reclamar. En el camino se le pegó Burro, un animal hiperactivo con más palabras que sentido común. No se callaba, ni dormido, pero tenía un buen corazón. Con ello salieron con una gran misión: rescatar a la princesa Fiona. Encerrada en la torre con un dragón que no aceptaba visitas, Farquaad quería casarse con ella para ser rey. Pero claro, no pensaba enfrentarse al dragón, porque así como era de diminuto su cuerpo, era diminuto su valor. Shrek y Burro entraron a la torre. Burro, con su encanto animal, terminó ligando con una dragonzuela. Sí, esto es en serio. Mientras tanto, Shrek rescató a Fiona, quien resultó ser más mandona que princesa y tenía un secreto nocturno. No era lo que estás pensando. Mientras tanto, ese secreto, cada noche, Fiona se convertía en una ogra por culpa de una maldición. Pero solo el beso, sí, solo aquel beso del verdadero amor podría romperla. ¿Pero quién iba a besar a una princesa que se volvía verde y peluda? Eso lo sabremos después. Durante el viaje, entre las peleas, chistes y momentos incómodos, Fiona y Shrek se fueron enamorando. Sí, aquello fue cuajando. Aunque lo negaban con más fuerza que burro negando que ronca, se notaba el amor entre esos dos. Cuando Fiona estaba a punto de casarse con Farquaad, pues Shrek, como marido o novio despechado, irrumpió en la boda. No con espadas, sino con un discurso de telenovela. Así como diciéndole: Fiona Martínez de la Cruz, yo te amo. Yo, el Shrek, te amo con el amor que quema como 1000 soles. Y así, con un beso del verdadero amor, Fiona se quedó como ogra para siempre. Y todos aplaudieron en la corte del reino. Y así terminó el cuento, con un ogro, una ogra y un burro enamorado de un dragón. Un pantano lleno de amor, barro y muchas flatulencias. Y colorín colorado, este podcast apenas va empezando. Shrek fue un
epítome en su momento. Fue un parteaguas, fue todo lo que Disney no puede ser. Shrek le ganó por mucho y por goleada a lo que hacía el ratón Miguelito. Shrek tiene muchas cosas interesantes como película, como una sátira de lo que es el cuento tradicional, que pues en una animación era bastante diferente y bastante sui generis para lo que teníamos de estándares, sobre todo de lo que es animación norteamericana. Principalmente porque cuando había o hay cosas basadas en cuentos, pues lo primero que piensas es en todo lo que hace la casa del ratón Miguelito. El Mikey pues trata de hacer todo familiar y digerible para los niños. Todo que sea correcto y aceptable. Teniendo resultados mixtos en proyectos futuros que trataban de retomar la esencia de sus grandes clásicos. Pero hoy no vamos a hablar del Miguelito. Hoy vamos a hablar del día que DreamWorks le pateó el trasero a la casa de Miguelito. Shrek no era nada antes de que existiera la película. Shrek era una cosa más allá de lo que pues nosotros podríamos esperar. Fue una cosa completamente irreverente, una cosa completamente diferente, que le dio un nuevo aire a lo que es la animación norteamericana, sobre todo porque tiene cosas bastante interesantes. Shrek es una sátira a lo que es el tratamiento del cuento tradicional que maneja Disney. Mucho de lo que Shrek hace es burlarse de las historias que son manejadas en los cuentos y en los grandes clásicos de Disney, porque logra conjuntar muchísimas cosas que ya son de dominio público, como los tres cerditos, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, ¿qué otro se me escapa? Animales antropomórficos que hablan, teniendo un resultado bastante agradable. La trama de Shrek sí es la clásica historia de evolución del personaje, donde se va a transformar un don nadie en un héroe con final feliz, hasta cierto punto. Pero van teniendo bastantes aventuras dentro de lo que es esta historia, dando a denotar que no es un cuento, pero tampoco es algo tradicional, sino que está satirizando y hasta cierto punto haciendo una mofa de lo que son los cuentos normales. Por ejemplo, una parte muy importante, lo que es Pinocho, o bien la galleta de jengibre. De hecho, uno de los puntos más importantes de esta película, que es por lo que se desarrolla mucho de la misión que lleva Shrek, es el espejo mágico que tiene la reina, la madrastra de Blancanieves, al cual le puedes preguntar: espejito, espejito, dime quién es el más pendejito, y te va a mostrar resultados como si fuera ChatGPT, pero mágico. Entonces, así es como Lord Farquaad hace su selección de novia para casarse con ella y poder ser un rey. Entonces, esto es la sátira perfecta, la mofa perfecta de lo que es un cuento tradicional. Todos los elementos que rodean a Shrek, desde lo que es pues la adaptación de distintas historias para que encajaran en el mismo mundo, para que funcionaran cada uno de los elementos, a pesar de que tiene muchos personajes que son reconocibles porque son de dominio público, porque alguna vez los vimos en películas de Disney, a pesar de que no se ven igual, pues tienen su propio estilo, dando como resultado pues la mezcla perfecta entre humor, comedia, sátira, parodia y una historia
tradicional del ascenso de un héroe. Para nosotros lo que es Shrek principalmente tiene que ver mucho con pues el reconocer que sí necesita a los demás, que necesita ser escuchado, que necesita ser comprendido, porque Shrek no solo es un ogro tonto y apestoso como lo hacen ver, a lo que le debes temer. Shrek es, al final de cuentas, un individuo con emociones y sentimientos, y sobre todo que se siente muy inseguro por el rechazo que hay hacia su persona, a su individuo como tal, porque la sociedad ha hecho que Shrek sea esa parte que debes de temer. Es ese elemento de miedo para control de masas, que podríamos ya entrar en un asunto más politicoso, pero no lo vamos a hacer porque pues no es el momento. Pero sí hay que mencionar algo muy claro, que pues obviamente es una mirada a lo que es la sociedad cuando te etiquetan de algún modo y no puedes cambiar la opinión de las personas, porque siempre hay alguien más con mayor jerarquía que controla al resto diciendo cualquier cantidad de sandeces sobre lo que es alguna situación en general, satanizando cosas que no debería de satanizar. Y entonces, dentro de este viaje que tiene Shrek junto con Burro, va descubriendo que puede ser una persona, un individuo vulnerable, que no tiene que tener la guardia alta todo el tiempo, que va entendiendo que tener compañía no es algo tan malo, puesto que Burro, a pesar de que Shrek trata de deshacerse de él de cierta forma, pues no deja de estar con él porque se siente agradecido de haberlo acogido dentro de lo que es el inicio de su amistad. Cuando se topan ya con Fiona, Shrek baja completamente esas defensas que tiene para andarse protegiendo de todo, porque al final de cuentas pues son inseguridades que ya tiene el personaje. Son inseguridades que han ido creando alrededor de él a partir de lo que una sociedad dicta. Entonces, cuando conoce a Fiona, empieza a bajar su guardia. Cuando pasa la parte divertida, cuando pelean con Robin Hood, se nota este acercamiento cuando Fiona va a atender la herida de Shrek, y al final de cuentas pues termina bajando la guardia por un momento cómico, que es mandar a Burro a buscar una esfera azul con espinas rojas, esfera azul, espinas rojas, esfera azul, espinas rojas. Entonces pasa un momento de acercamiento entre Shrek y Fiona, porque empieza a ablandarse ese corazón duro que puede tener Shrek. Pero obviamente hay cosas que impiden que pues prospere lo que tenga que prosperar en esa relación, porque hay un trato con Lord Farquaad, porque Fiona tiene secretos, y cualquier cosa que se pueda decir puede ser malinterpretada. De hecho, aquí podemos ver un problema clásico de comunicación más adelante en cuanto van a estar cerca de llegar a Duloc. Fiona y Burro tienen una conversación porque Burro descubre el secreto de Fiona. Ese secreto que ha tenido durante muchos años lo descubre Burro, y por no hablar las cosas, por un malentendido, se desarrolla la parte donde pues Shrek, todo dolido, hace una cosa impulsiva, trae a Farquaad para que se lleve a Fiona, porque pues quién va a estar con un tonto y estúpido ogro. Pensando en esto, yo puedo decir que ese problema se pudo haber ahorrado si Fiona desde un principio hubiese hablado con la neta. Al final de cuentas pues Shrek era su escudero, de decirle, oye, hay un pedo aquí, sí me gustas güey, pero tengo un pedo, tengo una maldición y me transformo en alguien como tú.
crees que esto sería un problema para que, no sé, seamos amigos o lo que sea. Pero el mantener secretos genera problemas, sobre todo cuando estás intentando establecer algo con alguien, y ese es un claro ejemplo de eso. Entonces, lo que mencionaba como Shrek es una de esas cosas que satiriza situaciones, es una construcción de un cuento, es una historia clásica del héroe, también es una historia de crecimiento humano. Porque Shrek, a pesar de ser un ogro, no deja de ser una persona, alguien que siente, alguien que tiene emociones y que va avanzando dentro de la trama a pesar de que es poco tiempo, teniendo una amistad con Burro, por primera vez bajando su guardia y mostrándose tal cual es con Fiona, porque hay momentos de jugueteo, por ejemplo cuando usan de globo a la rana y a la serpiente, se nota que ya hay esa conexión entre Fiona y Shrek. Entonces, esta película tiene muchísimos matices que podemos entrar a ver, analizar y sobre todo pensar que hay personas que tenemos problemas para comunicarnos con el resto del mundo y que no todos bajamos la guardia tan fácil. Tenemos miedo a salir lastimados, eso es obvio, pero la gente normal no lo ve así. Te califica como algo completamente diferente, te ponen etiquetas como, por ejemplo con Shrek, que es algo a lo que debes de tener miedo, que debe ser horrendo ser un ogro, que básicamente lo tratan como el apestado del pueblo, al final de cuentas. Eso es lo que hace que muchas de las personas que tienen problemas de comunicación y sobre todo tienen problemas para acercarse a otras personas se vuelvan más graves y se terminen aislando, volviéndolos a lo mejor huraños o agresivos cuando alguien se les acerca, teniendo como resultado que sean personas completamente solitarias y con carencias en habilidades sociales. La película toca muchas cosas y como mencionábamos, pues es mucho de humor, mucho de satirización, a veces parodia, la historia clásica del héroe, pero también las imposiciones sociales que tiene pues la gente, la sociedad sobre una persona, porque juzgan todo sin saber qué hay detrás de ello. Sin entrar en más spoilers, todos hemos visto Shrek, y si no, hay un resumen del Fede Lobo. Probablemente ya lo vieron y saben que Shrek termina con la clásica boda de telenovela, con el final feliz. Al final de cuentas, Shrek recapacita y entiende que ama a Fiona, que realmente descubrió que es un verdadero amor, y va a buscarla, sí a regañadientes porque es tonto, es ególatra, no orgulloso, es ególatra porque prefiere estar solo que tener que admitir algo. Pero al final de cuentas, aquí el catalizador de todo esto es Burro. Burro, al ser esa persona extrovertida que impulsa a la persona con problemas de comunicación a hacer cosas, es el que le dice sus verdades en ese momento, le explica lo que está pasando, le explica la situación de Fiona y le dice que por ser terco y testarudo no escuchó lo que tenía que escuchar, no escuchó lo que Fiona quería decirle, porque Fiona ama a Shrek y no quería casarse con Farquaad, pero la necedad, la terquedad y esa forma tan clásica que tiene un hombre maduro de no escuchar lo que pasa a su alrededor es lo que desató en que pues Farquaad esté a punto de ser el rey y casarse con el amor de la vida de Shrek. Obviamente todos ya sabemos que pues Farquaad muere brutalmente tragado por un dragón.
Fiona y Shrek por fin admiten que son su verdadero amor, se dan ese beso y toman la forma del verdadero amor, que al final de cuentas es Shrek y es un ogro, dándose a entender que probablemente la maldición no era ser un ogro, sino era ser una princesa humana. Al final de cuentas, donde se sintió aceptada, donde se sintió completamente protegida, no fue con un humano, fue con un ogro. Y al final, esto nos deja una lección. El verdadero amor no está donde tú lo estás buscando. Principalmente está disfrazado de otra cosa. A veces, tu verdadero amor no está con el chico guapo galán. A veces, ese verdadero amor está con ese amigo que siempre te está apoyando. A lo mejor tu mejor amigo o tu mejor amiga te aman en secreto y te escuchan y te alientan y te animan a hacer muchas cosas. Tratan de protegerte y tratan de cuidarte porque es lo máximo que pueden hacer. Mientras tú no los voltees a ver, es lo máximo que pueden hacer. El verdadero amor está donde no lo buscas, pero siempre está cerca de ti. Shrek es una de las películas más exitosas en Latinoamérica, sobre todo porque tiene algo que la volvió mágica. Una gran adaptación y tropicalización para la zona. Aparte de tener un gran elenco de doblaje que le da ese peso a los personajes. Sabemos que en inglés las voces son prominentes con Mike Myers, Cameron Díaz y Eddie Murphy. Pero aquí en México tuvimos ese elenco principal recayendo y resaltando de manera positiva en lo que es Alfonso Obregón Inclán como un gran ogro que es Shrek. Tenemos a Dulce Guerrero como la princesa Fiona, que le da ese toque de princesa a todo lo que es actuación, a pesar de tener la situación de ser una persona que se transforma en ogro, le da ese toque de princesa todo el tiempo. Y aunque no me guste tanto el Star Talent en lo que son las películas, aquí fue un gran acierto tener a Burro encarnado en la persona de Eugenio Derbez, que de hecho a él le debemos arte de lo que es la tropicalización de la película de Shrek, hablando específicamente de Shrek 1, junto al gran Gus Rodríguez. Tuvieron ese atino de colocar las bromas en el momento correcto, en el momento perfecto. A pesar de que fuese una tropicalización muy mexicana, lograron meterle ese toque que conectó con el resto de Latinoamérica, dándole todo lo que implica en cuanto a adaptación, que tuviera la correcta coherencia, que todo lo que están diciendo quedara exacto en el lip sync. Ya, bueno, eso es trabajo del director, ¿no? Pero dando cambios importantes, por ejemplo, en la conversación que tienen Lord Farquaad y el hombre de jengibre, esta representación muy mítica que tienen Humberto Vélez como Lord Farquaad y el hombre de jengibre, que es Don Jesús Barrero, tienen una atinada situación al cambiar la broma del Muffin Man, que es una canción infantil en Estados Unidos, y para nosotros usar a Pimpón y aplicarla de: ¿tú conoces a Pimpón? Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. ¿Se lava la carita con agua y con jabón? Sí, se lava su carita con agua y con jabón. Entonces, ese fue muy atinado porque aplica para todo Latinoamérica. Todos conocemos la canción de Pimpón. Variaciones hay de distintos artistas, pero en esencia es lo mismo. Entonces,
todo este elenco de doblaje le genera ese peso específico porque cada personaje se vuelve único. En el reparto en inglés hay voces que se repiten, hay unas que se parecen. Por ejemplo, hay Gepetto y el espejo mágico en inglés es la misma voz, pero tienen un tono similar y se parecen. Aquí tuvieron el latino de darle el espejo mágico a el gran Mario Filio. Y Gepetto terminó siendo interpretado por Raúl de la Fuente, que ya también tiene un gran legado en el doblaje de mucho tiempo. Y aquí el principal, el que ha tenido más relevancia dentro de lo que es la franquicia de Shrek, es el espejo. Salen más películas, tiene más implicaciones y sobre todo pues fue un personaje que quedó ad hoc con todo. Entonces este gran elenco, este gran trabajo, sobre todo porque aquí también hay un personaje que me encanta mucho, que es Pinocho, que es hecho aquí en Latinoamérica por General Vázquez, que también tiene una gran interpretación y le da ese toque graciosísimo que tiene este Pinocho, que va pues siendo más relevante en las otras películas y teniendo ese alivio todavía más cómico para cuando no está en la pantalla Burro. Entonces todo este trabajo que se hace de actuación, de localización, fue incorrecto, que le dio el boom a lo que es Shrek, a ser uno de esos grandes clásicos animados para toda la familia, que puede entender desde el niño más pequeño hasta el adulto más viejo, con sus excepciones, que hay que explicarle a los niños algunos chistes que tienen doble sentido, pero creo que es lo suficientemente efectivo para pasarse pues una tarde viendo películas en familia y incluir esta en la programación. Principalmente para mí, Shrek es una de mis películas favoritas. Para mí, aquí en este proyecto, también el resto del staff es una de las películas que más nos encanta ver. Porque pues tiene todo eso que nos encanta, el gran doblaje. La he visto en inglés y no me encanta tanto, pero tiene un gran doblaje, tiene las actuaciones en el punto correcto. Para quien me ha acompañado a verla de aquí del proyecto, pues que no son tan aficionados al doblaje, también lo disfrutan bastante porque tiene ese toque específico de la tropicalización bien usada, que no está forzada y sobre todo la adaptación está hecha correctamente, que puede disfrutar cualquier persona. Hay momentos especiales muy específicos, por ejemplo el que ya mencionábamos de Pimpón, el cruce del puente de Shrek y Burro, las veces que canta Burro cuando conoce a Shrek. Por ejemplo, es que estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Ese es magnífico porque al final de cuentas Shrek le agarra, si no me recuerdo, es poquito después le agarra el hocico a Burro y Burro sigue hablando y se sigue moviendo sus cachetes y sigue gesticulando y sigue diciendo cosas y Shrek no sabe cómo callarlo, cómo ponerle mute al cabrón. Entonces es súper divertido este asunto, es una película que debes de ver sí o sí, y sobre todo porque es una de las películas que marca mucho del camino que DreamWorks siguió para otras entregas como las partes siguientes de Shrek, Madagascar y todo su universo, hablando de lo que es 1, 2, 3 en Madagascar, los pingüinos de Madagascar, las series que son respectivamente de Pingüinos de Madagascar, Que viva el rey. Entonces generaron un universo muy grande basado en lo que fue el primer éxito, que fue Shrek 1, y de ahí se empezó a dar esto de la tropicalización en muchos de sus proyectos de DreamWorks.
Pero como no vamos a hablar de los otros proyectos ahorita, vamos a dejarlo hasta aquí en lo que es este asunto de Shrek y lo que implica esta situación de ser uno de los filmes de animación que tienen mucho que dar, mucho que analizar. Pero hasta ahorita podemos decir que es una de las favoritas del proyecto y que tenemos momentos muy divertidos con ella. Así que tú cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te atrae de esta película, cuál es tu momento favorito, hay alguna cosa que pues te gustó mucho, hay una cosa que no te gustó, si eres de otro país que no sea México, cuéntanos si la tropicalización para ti estuvo chingona o la neta pues no cachabas las bromas al principio o si fue excesiva, porque para nosotros fue un éxito, un ganar. Pero para ustedes que pueden ser de alguna otra parte de Latinoamérica pudo haber sido algo complejo seguirnos en el viaje de tantas cosas y referencias a nuestra propia cultura. Así que déjanos un like, coméntanos lo que ya mencionamos, suscríbete, activa la campanita, ahí te avisamos cuando hay un podcast nuevo. Y de igual manera en redes sociales, en TikTok, Instagram y Facebook. Porque pues, el ex sigue pendiente, porque la verdad me da hueva hacerlo. y es demasiado gestión de redes sociales. Así que síguenos para que estés atento de contenido nuevo, videos especiales, tops, la fecha de publicación del podcast, algún evento que compartamos de los DJs que tanto seguimos, que tanto queremos y tanto amamos, o algún otro proyecto que estemos siguiendo, porque pues al final de cuentas somos fans de otras cosas aparte de lo que hablamos. Así que yo soy su amigo Kion Moonlight y los dejo, porque al final de cuentas, colorín colorado, ahora sí, este podcast larguísimo ha terminado.